Hola, soy Facundo, esto es Carne al Fuego y hoy voy a hablar de los puntos de cocción de la carne. Cuando hablamos de cocción de la carne, por lo general usamos frases tipo a punto, término medio, jugosa, poco hecha o bien cocida, pero no existe un estándar sobre qué significa específicamente cada una de estas frases, así que les voy a explicar lo que yo considero, según mi experiencia, que más o menos significa cada frase con una escala de temperatura que para mí tiene sentido, que salta más o menos de 5 en 5 grados, porque la idea es que los puntos de cocción se refieren a una cierta temperatura a la que llegó la carne durante la cocción, y esa temperatura nos da un efecto distinto en el color, en la consistencia, en la jugosidad. Así que si queremos, digamos, ser un poco más precisos, lo que nos conviene es traducir estas frases a una temperatura. Solamente para saber, porque obviamente no vamos a ir pidiendo la carne a 53 grados y medio. Es mucho más práctico, mucho más cómodo decir a término medio o bien cocida. Pero tener una idea de una escala de temperaturas nos ayuda a entender un poco mejor qué pasa con la carne y también nos ayuda un poco a comunicarnos mejor, porque hay muchas diferencias culturales entre países. Hay países en los que se come más cocido, en países en los que se come más crudo, y me pasó, por ejemplo, que uno me dice quiero la carne a término medio, se la hago a lo que para mí es término medio, y me dice, yo la quería menos cocida, porque para él término medio era, si hubiésemos tenido un estándar o hubiésemos hablado un poquito de temperatura, iba a ser mucho más fácil de entendernos. Así que decidí hacer este video explicando un poco las diferencias entre los puntos de cocción de la carne según mi escala. Tengan en cuenta que en su país o para ustedes puede ser un poquito diferente. Así que voy a empezar hablando de los puntos de cocción partiendo del punto más bajo, o sea, la carne menos cocida, que es la que algunos llaman bleu o a la inglesa, rojo inglés, algunos la llaman a la francesa. Yo llamo bleu a la carne que se cocina hasta unos 45 grados más o menos. Pueden ser 2 grados más, 2 grados menos, pero más o menos alrededor de los 45 grados, la carne internamente está cruda, tiene la consistencia de la carne cruda, o sea que cuando la tocamos la sentimos muy blandita, no pierde jugos al cortarla, o sea que no nos va a llenar el plato de líquido. Hay gente que no quiere ver el líquido rojo cuando la carne se corta. Si está a esta temperatura la carne va a estar muy roja, pero no va a perder líquido, como la carne cruda. La carne cruda cuando la cortamos no pierde casi nada de líquido y es igual, pero la vamos a sentir un poquito caliente, o sea, va a estar tibia, calentita. Menos que esto, la carne va a estar fría, va a estar, digamos, a temperatura ambiente, así que yo no lo considero cocción, o al menos no para lo que es carne a la parrilla, carne que queremos comer caliente. Pero hay gente que come, sobre todo, por ejemplo, en Europa, en Italia, Francia, Inglaterra, se usa mucho comer la carne bleu, o sea, apenas tibia al interior, con por ahí el exterior bien cocido, pero adentro casi cruda. Como les decía, a este punto de cocción la carne va a ser muy blanda al tacto. Es el punto en el que la van a sentir más blanda en absoluto, pero al momento de morderla, al momento de comerla, la van a sentir un poco gomosa, un poco elástica. Esto es porque las fibras de la carne no están cocidas, o sea, están intactas, así que nos va a costar un poquito más romper las fibras con los dientes. A no ser que la carne sea muy tierna, la vamos a sentir un poquito gomosa. Por lo general, lo que se suele hacer es cortar la carne bastante fino. O hay gente que le gusta este punto de cocción y le gusta esa consistencia y está muy bien. Después, si calentamos la carne unos 5 grados más y llegamos alrededor de los 50 grados, tenemos la carne poco hecha o bien jugosa. Alrededor de los 50 grados la carne va a empezar a cambiar de color y va a empezar a volverse un poquito más clara. Todavía va a parecer cruda, para algunos le va a parecer cruda, pero vamos a ver ya que en los bordes empieza a cambiar de color y el centro empieza a volverse de a poquito cada vez más claro. Según el punto, puede ser que ya empecemos a notar también que cuando la cortemos la carne empieza a alargar un poquito más de jugos, la vamos a sentir un poquito más sólida al tacto, un poquito más dura, pero todavía vamos a sentir que adentro está muy blandita. Después de esto, si la seguimos cocinando, si seguimos dejando la carne sobre la parrilla,
aumentamos la temperatura interna de unos 5 grados, llegamos a los 55 grados, siempre 2 grados más, 2 grados menos, vamos a tener lo que yo llamo un punto menos, o podríamos llamarlo jugosa, pero no tanto, carne con la cocción a un cuarto. O sea, la idea es que está un poco menos cocida del término medio o a punto. Este es uno de los puntos de cocción preferidos para mí, para lo que es carnes tipo bifes, porque la carne internamente va a estar un poco roja, pero por lo general vamos a tener una parte un poquito más rosada, vamos a tener diferentes texturas al interno de la carne, la vamos a sentir un poco más sólida al tacto, pero al momento de comerla la vamos a sentir un poco más tierna, porque la cocción, la temperatura hace que las fibras se vayan rompiendo, se vayan disolviendo, así que podemos cortarla, digamos, con los dientes más fácilmente. Si aumentamos otros 5 grados, digamos a los 60 grados, tenemos lo que yo llamo a punto o término medio. Y atención que en algunos países llaman término medio a la carne más cruda, o sea, más hacia los 55, pero creo que en muchos países de Sudamérica con término medio se refieren a una temperatura un poquito más alta. A los 60 grados la carne va a estar toda rosa. A este punto la carne se va a sentir bastante más firme al tacto, pero en la boca la vamos a sentir bastante tierna y al cortarla va a largar bastantes líquidos. Porque en este punto tenemos las fibras de la carne que se contraen por la temperatura, están como empujando los líquidos y si la cortamos y tenemos una superficie de corte bastante grande, según el corte, o sea, según el corte de carne, puede ser que largue mucho líquido y se nos llene el plato de líquido. Por esto, cuando cocinamos la carne entre los 55 y 60 grados, se aconseja dejar reposar un poquito la carne, esperar 1 o 2 minutos antes de cortarla para que la temperatura baje un poquito, las fibras se relajen, la temperatura interna también de los líquidos de la carne bajen un poquito y así cuando cortamos la carne el plato no se nos va a llenar de líquido. Si seguimos cocinando la carne vamos a llegar a más o menos los 65 grados. A esta temperatura probablemente solo el centro de la carne quede un poquito rosa, pero ya se va a empezar a volver casi toda gris. Vamos a tener menos líquidos internos, la carne se va a sentir más dura al tacto, pero la vamos a sentir también un poquito más seca en la boca, probablemente, a no ser que sea un corte con mucha grasa, la podemos sentir un poquito más seca. Esto es lo que algunos llaman cocción 3/4 o punto más, o sea, un poquito más cocida que a punto. Como ya se imaginarán, si la seguimos cocinando, vamos a llegar a la carne bien cocida, y acá me refiero más o menos alrededor de los 70 grados, 68, 72 grados indicativamente. A esta temperatura casi no vamos a tener rosa al interno de la carne, casi no vamos a ver rosa, la carne se volvió casi totalmente gris, la vamos a sentir mucho más dura, pero tendría que todavía quedar un poquito de líquido interno. Si no nos pasamos, podemos llegar a obtener una buena cocción, sobre todo si la carne tenía un poquito de grasa, y hacer que nos quede bien cocida pero no seca. Obviamente podemos cocinar la carne a temperaturas mucho más altas que esto. Depende mucho de qué es lo que queremos obtener y qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de corte es. Porque, ¿qué pasa? Estos son puntos de cocción para bifes, bistecs, cortes que tiendan a ser tiernos. Si tenemos cortes duros, por ahí queremos hacer una cocción muy larga y en realidad lo que vamos a hacer es llevar la carne a una temperatura mucho más alta. Si quieren hacer este tipo de cocciones largas, lo que yo les aconsejo es evitar la franja de temperaturas entre los 75 y 80, a veces hasta 85 grados. Cuando la carne supera una cierta temperatura, por lo general alrededor de los 74, 76 grados, 78 según la carne, entramos en una fase en que la carne va a dejar de aumentar la temperatura durante la cocción por un cierto tiempo. Porque ¿qué pasa? Podemos estar cocinando a una temperatura X, a cualquier temperatura, pero que va a ser bastante alta, pero la carne empieza a calentarse tanto al punto que empieza a evaporar mucha agua. La carne contiene agua naturalmente, el agua no se puede calentar a más de 100 grados. Cuando llega a 100 grados se evapora y este vapor de agua evita que la carne se siga calentando por un cierto tiempo. O sea que vamos a tener un periodo de tiempo durante la cocción
en el que la carne va a dejar de aumentar de temperatura. Y este periodo a veces puede ser muy largo, puede ser por 40 minutos, una hora. O sea, una cocción de 4 horas puede ser que entre la tercera y la cuarta hora la carne se mantenga a una temperatura bastante estable. Y si nosotros sacamos la carne en ese momento, la vamos a sentir muy, muy dura porque las fibras están muy, muy contraídas por el calor. Y a su vez vamos a ver que pierde mucha agua, que parece casi hervida, porque es este momento en el que las fibras están empujando casi toda el agua para afuera. Pero si seguimos cocinando la carne, a un cierto punto la carne va a haber perdido una suficiente cantidad de agua y va a empezar a volver a aumentar la temperatura. Por lo general, después de los 80-85 grados, más o menos, superamos esta fase de evaporación de agua extrema, digamos, y entramos en una fase en la que se derrite el colágeno de la carne. En realidad ya empezó a derretirse antes, pero en esta fase vamos a empezar a notar los efectos. Y es ahí que vamos a empezar a sentir la carne súper tierna y llegamos a obtener esa consistencia que casi se deshace, que la carne se deshilacha o que se siente casi gelatinosa. O sea que si queremos podemos decir que este también es otro punto de cocción de la carne, súper cocida, pero es para otro tipo de cortes, para cortes más duros y es directamente otro estilo de cocción. Lo importante, si quieren hacer este tipo de cocción, esperen lo suficiente, superen esa fase en la que la carne se pone dura y pierde mucho líquido. Y con esto cierro el video de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, déjenme escrito en los comentarios cuál es su punto de cocción preferido. Esto es todo, gracias, chao.